túnicas bordadas, también hay una esencia. Todo esto es muy hermoso, pero hay una esencia, hay un mensaje a través de nuestro Señor, a través de su pasión, de su muerte y de su gloriosa resurrección. Pero centrémonos entonces, José Manuel, en el tema de la flagelación. Y es un momento preciso para podernos preparar para las 3 de la tarde, que ya restan 2 minutos para ese encuentro, viendo este reportaje. La flagelación, según la región y cultura, se tenía como objetivo humillar y escarnecer al condenado para que no reincidiera en algún delito. En el caso de los romanos, la flagelación era utilizada para castigar ofensas contra el Estado, que regularmente terminaban en la crucifixión. Jesús fue quien soportó este castigo con el que perdió mucha sangre. Los flagelos o la flagelación ha sido utilizada en todas las épocas y culturas, aunque especialmente por los judíos. El reo recibía 13 azotes con un látigo armado por 3 correas. En Grecia y Roma, la flagelación era más infame por el tipo de azote y solo se aplicaba a esclavos o criminales condenados a morir en la cruz. A veces, el prisionero moría durante el proceso de la flagelación. La flagelación era un castigo o una advertencia. Los azotes variaban entre 50 a 200. Al ejecutarlos, servían como escarmiento. La cantidad de golpes estaba relacionada con la gravedad del delito. Los romanos lo utilizaban como disuasivo, pero reservaban la cruz para ofensas mayores, como traición al imperio. La flagelación hebrea constaba de 39 golpes. En cambio, la romana lo dejaba a juicio de los verdugos, que evaluaban el número de golpes y el sitio del cuerpo para darlos. Los judíos castigaban para escarnio y los romanos como forma disuasiva y terminal para un delito. A Jesús, con saña, se le dio un castigo mucho más severo. Quien ejecutaba el castigo era uno de los soldados de infantería romana, entrenado para castigar a los condenados. Eran especialistas en técnicas de tortura que solo llevaban al borde de la muerte a sus víctimas. La precisión y la dirección de las marcas en el cuerpo denotan que el castigo hacia Jesús fue infringido por 2 personas. El látigo contaba con un mango de madera. Según su clasificación, podía tener cuero, y estos eran trenzados y secados al sol. Variaban de tamaño según la intención del verdugo. Las terminaciones eran puntos de acero con fragmentos de huesos humanos. Los efectos de la flagelación en la espalda era el desgarre y la espina dorsal expuesta. Las laceraciones rasgaban músculos, venas y tendones. En la piel provocaba laceraciones, ulceraciones y contusiones, provocando un dolor intenso por las terminaciones nerviosas expuestas. Los azotes se daban en hombros, espalda, glúteos y piernas. La hemorragia provoca hipotensión, contusiones en dorso y pecho, dolor e inflamación de la pleura, lo cual causa respiración dolorosa. Las contusiones en área lumbar causan daño renal, o sea, los riñones dejan de producir orina. Uno de los efectos también es el dolor a causa de la conmoción, la cual se le conoce como hipovolemia, es decir, la falta de sangre. El corazón se acelera para bombear sangre inexistente. Baja la presión sanguínea, lo que provoca desmayos. La persona comienza a sentir sed porque el cuerpo se deshidrata por la pérdida de sangre. Los rayos comienzan a salir tímidamente, recordándonos aquel Viernes Santo, justo a las 3 de la tarde. Y me acompaña Mike González para poder hacer esta oración y meditar al momento en que los repiques de las campanas de catedral nos indican que las 3 de la tarde ha llegado. Es el momento entonces donde, adoptando una actitud de oración, decimos juntos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esta es la oración, el credo, en donde todos los guatemaltecos hemos hincado rodillas y vemos la característica especial del Viernes Santo, ese cielo nublado, este viento frío que nos recuerda lo que sucedía hace 2014 años, en el mejor gesto de salvación. Cualquiera pensaría que es casualidad, pero para nosotros que estamos viviendo momentos de fe, este oscurecerse del sol, noten eso, esa particularidad. Los vientos tan rápidos y fuertes de este momento, mira las aves volar, recuerdan aquel momento supremo del primer Viernes Santo de la historia, en el cual Jesucristo da la vida por amor a cada uno de nosotros. Y hoy, querido amigo y amiga que estás viendo esta transmisión, hasta donde tú estás en este momento, llega nuestra oración y nuestras bendiciones, porque Dios que tanto te ama a ti, está contigo justo en este supremo momento. Y es el encuentro entre la espiritualidad, entre la oración y ese contacto divino que nos recuerda que la muerte es el paso para la resurrección. Esta fe, ese pilar que tenemos por nuestras creencias de la resurrección que viviremos ya en cuestión de horas. Hoy el silencio ha llegado, el cielo se ha nublado, apenas los rayos del sol alumbran la ciudad y vemos también a muchos guatemaltecos que hoy han orado junto a nosotros y ver el ave, el vuelo de las aves que nos recuerdan que ya se acerca también la oscuridad. Esa oscuridad nos llevará a la luz eterna, a esa luz de victoria. Y como esta entrega que vamos a ver a continuación, la entrega de los espinos, donde todos estos símbolos nos llevan a un momento de reflexión, a un momento de encuentro espiritual que cada uno debemos tener. Que el recogimiento personal de cada quien en este momento sea ese acercarse a Dios. Así es como se vive el Viernes Santo en Guatemala, junto con ustedes, y hoy le tenemos esta entrega para que mediten. La corona de espinas. Mateo, Juan y Marcos narran en las escrituras que los soldados romanos colocaron al Nazareno una corona para humillarlo y burlarse de él como rey de los judíos. En ese martirio, Jesús sufre dolores físicos, psicológicos y espirituales. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas. A Jesús le fue colocada sobre su cabeza, como emblema irónico de su realeza, una corona de espinas. En Palestina abundan los arbustos espinosos que pudieron servir para este fin. Según los investigadores, se utilizó el llamado Spina Christi, de espinas agudas, largas y corvas. Esa corona fue impuesta sobre su cuero cabelludo y era capaz de irritar gravemente los nervios más importantes de su cabeza, causando un dolor cada vez más intenso y muy agudo a medida que las horas pasaban. La corona fue clavada con presión ejercida por los legionarios mediante el uso de varas. En el estado de sufrimiento de Cristo, tras los crudos golpes que habían sido suficientes para matarlo, se agrava con la inserción de las espinas profundas. Su cuerpo ya estaba lacerado, cortado y sangrante. Siguiendo las escrituras y los dichos de los apóstoles, no había tenido ningún alimento durante muchas horas, lo que se habría agravado por la pérdida de líquidos tras las abundantes hemorragias. Eso hizo suponer que Jesús estaría gravemente deshidratado. Esta tortura brutal ciertamente le habría llevado a lo que los médicos llaman colapso o shock. Narran las escrituras que al momento de la coronación,
congregaron a toda la corte conformada por entre 400 y 600 hombres para burlarse de él. En este lugar lo desnudan, lo hicieron sentar sobre cualquier banco de piedra, le echaron en la espalda una capa corta color grana y le encasquetan la corona de espinas con fuerza sobre la cabeza. Le ponen una caña por cetro en la mano derecha y empieza la farsa. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpean en la cabeza con una caña, lo escupen y puesto de rodillas le hacían reverencias. La palabra corona ha inducido a pensar en un cerco de espinas en torno a la cabeza, tal como lo presentan los crucifijos. Pero la frase empleada por Marcos, al igual que Juan, es entretejiendo una corona de espinas que pusieron sobre su cabeza. Estas espinas de una planta local se entretejían alrededor de la cabeza horizontalmente de la frente a la nuca, pasando por encima de las orejas.